En el pasado evento, 6-2025, se presentaron muchos fangames de Sonic, tanto en 2D como en 3D, algunos de excelente factura. Ya hemos visto en el canal un par de ellos. El primero fue la reinterpretación de Sonic Rush, ahora en HD y pantalla panorámica, además de gráficos mejorados, el llamado Sonic Rush Rerun. El otro fue también un remake, pero esta vez no de un juego oficial, sino de un fangame legendario. Nos referimos al Sonic Before the Sequel 26. Sin embargo, nadie me preparó para lo que venía a continuación. Un fangame de Sonic que literalmente me dejó loco. Son de esos juegos que te hacen sonreír estúpidamente. Este lleva por título Sonic Definitive, un fangame que hace honor a su nombre. ¿Que por qué lo digo? Pues quédate para explicártelo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Definitive es, como lo dice su mismo autor, un juego de plataformas con muchos añadidos, lo cual hace de forma muy espectacular. El mismo fue elaborado por Jesman 10, utilizando para ello el Modern Sonic World Engine, bajo Criterion Fusion. Debo recalcar que este no es el primer fangame de Jesman 10, también fue el creador de Sonic Beyond the Speak, entre otros. Si tuviera que definir este título en una frase, sería si Michael Bay hubiera hecho un videojuego de Sonic, porque aunque su apartado gráfico en general es muy bueno, sin llegar a ser increíble, está tan aderezado con chucherías y efectos especiales que hacen que se vea genial, y lo complementa muy bien, logrando que luzca espectacular. Explosiones, transparencias, efectos de partículas o de luces, fondos super animados y efectos de zoom. Creo que tiene tantos detalles que seguro se me pasó por alto alguno. El sprite de Sonic, a pesar de ser pequeño, está excelentemente animado y plagado de detalles como las chispas que le salen al grindear o la estela que deja al usar el box. Aunque sin duda uno de los aspectos más espectaculares son las secuencias cinemáticas que salen en momentos especiales del juego. La transición entre gameplay y cinemas es muy suave y apenas se notan los cortes. Un detalle que me llamó mucho la atención es la figura de Sonic en el marcador en la esquina inferior izquierda, que reacciona a los movimientos que hagamos. Otro elemento que le añade más espectacularidad si cabe es el sonido. Aunque los temas musicales son extraídos de otros juegos de Sonic, donde verdaderamente brilla es en los efectos sonoros. Las explosiones, los golpes e impactos suenan impresionantes y le dan más entusiasmo al fangame. Tenemos un menú sencillo pero cumplidor. En él podemos cambiar la canción de fondo, ver información del juego, los créditos y configurar los controles, ya que, menos mal, es compatible con estos. Pero donde brilla este título es en el apartado jugable. Como lo dice su nombre, pareciera que busca ser la forma definitiva de jugar Sonic, porque tiene de todo. Podemos hacer push al estilo Sonic Rush, un impulso en el aire, el pisotón de Sonic Colors, el Homing Attack y el Light Speed Dash del Sonic Adventure, o el salto en pared del Sonic Leash, por mencionar algunos. Y no solo eso, también se presentan muchísimas mecánicas y cambios de jugabilidad, como los eventos Quick Time, donde debemos presionar el botón en el momento justo. En otros tendremos que machacar el botón para destruir obstáculos, usar el Homing Attack para romper paredes, así como también tendremos instantes en los cuales manejamos el tornado de Tails, pareciendo un matamarcianos, o cambiamos la cámara a una de vista cenital, y así muchos momentos que no diré para que lo descubran por ustedes mismos. Cabe mencionar que a lo largo de la etapa están esparcidas las letras de la frase Sonic the Hedgehog. Si las conseguimos todas, habrá sorpresa. También tendremos una calificación al pasar la etapa. Entre los puntos negativos, decir que hubo momentos en los cuales, al usar el Omni Attack, se trababa, y que a veces el juego se resiente y sufre de ralentizaciones. Y la más importante, que esta demo solo tiene una etapa, y nos dejó con ganas de más. En definitiva, un fangame muy espectacular
y que me encantó. En conclusión, una de las mayores sorpresas que tuvo el CES 2025 fue este Sonic Definitive. No solo tiene un gran despliegue gráfico con multitud de efectos, un sonido espectacular y un planteamiento jugable asombroso, sino que además se le han agregado escenas cinemáticas y eventos QuickTime. Solo esperemos que esta maravilla no quede solo en una demo, sino que podamos disfrutar de un juego completo. Muchos ánimos a Jesmen 10 en este proyecto. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Definitive? ¿Un fangame realmente espectacular? ¿Conseguiste todas las letras? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.